Bueno, yo me defino por mi nombre. Nací en Argentina, soy mamá de 3 niños y niñas. Tengo a Neuquén, que tiene 19 años, a Mila, que tiene 14, y a Len, que tiene 10. Y lo que voy a mostrar hoy acá, algunas son fotos de arte y otras son fotos totalmente domésticas, muchas sacadas con el móvil, que no forma parte de mi trabajo artístico, que normalmente no muestro, pero que para esta charla me parece importante incluir y bueno, abrirles un poco la ventana a nuestra casa, para que conozcan un poco de qué van esto de los cuidados vividos en primera persona. Todo lo que tengo para contar surge de una experiencia personal, entonces no quiere decir que es una verdad única, sino que es la verdad de lo que nosotros hemos vivido. Y abro esta charla con esta foto que forma parte de la serie Histologías, que es una serie que hice basándome en un proyecto anterior que se llamaba Morstor, en donde para Morstor yo fotografié unas 50 mujeres entre 18 y 78 años, que hice fotografías de desnudos, de mujeres que estaban viviendo en Barcelona, pero venían de distintos sitios. Había mujeres de Camerún, de Islandia, de Chile, de México, del Reino Unido, de Holanda, y con estas fotos de sus cuerpos hice trajes y luego, aparte de utilizarlas para lo que fue la instalación de Morstor, que también tenía una parte de performance donde la gente podía de forma lúdica sentir lo que era estar en la piel del otro o de la otra. Aparte de esa etapa, también a veces, según el lugar donde lo mostraba, hacía como un desfile de modas, como si fuese una pasarela, en donde hombres o mujeres se ponían estos trajes de mujeres, tratando de generar empatía con las historias. Y luego en Histologías lo que hice fue una serie de retratos en donde también hay hombres y mujeres tratando de ponerse en la piel del otro. Y lo que retrato en sí es la imposibilidad real y total de entender la historia del otro o de estar en los zapatos de otra persona. Pero a la vez, aunque sepamos que es un trabajo prácticamente imposible, el éxito radica en el ejercicio diario de tratar de empatizar con la persona que tenemos delante. Dentro de toda la serie tengo muchas mujeres. Dentro de toda la serie tengo muchas mujeres, pero decidí empezar con esta foto, que es un hombre intentando o haciendo el esfuerzo que ni siquiera le entra, porque también pasa esto con los trajes, ¿no? A nivel material, o te aprietan, o te quedan chicos, o te sobra, que es lo que nos pasa cuando tratamos de entender a los demás. La razón por la que empiezo con un hombre es porque, bueno, según un estudio de la Universidad Pompeu Fabra reciente, la posibilidad de que una mujer acceda a una entrevista laboral es prácticamente el 47% menos de posibilidades que acceda un hombre o una mujer que no es madre, ¿no? O sea, la posibilidad de una madre para acceder a una entrevista laboral es casi el 50% menos que una mujer que no es madre. Y la posibilidad de un hombre de acceder a una entrevista laboral, un hombre que es padre, es el doble de un hombre que no es padre. O sea, en el caso de las mujeres la maternidad se penaliza, mientras que en el caso de los hombres es como un mérito extra que tienen, ¿no? O sea, las mujeres, cuando tenemos hijos, tenemos una carga familiar, pero los hombres es como la honra del guerrero que tiene una carga familiar, hay que reconocerla, pero para las mujeres es una pega, ¿no? En todo el mundo hay, según un estudio de la Organización Mundial del Trabajo, Internacional del Trabajo, somos 647 millones de mujeres en edad laboral las que estamos cuidando sin recibir ningún tipo de remuneración. 647 millones de mujeres representamos casi el 22% de las mujeres, mientras que los hombres que se dedican a los cuidados es un 41 millón de hombres que representa el 1,5%, ¿vale? Según la Organización Internacional del Trabajo, para lograr que esta brecha de género en relación a los cuidados se equipare, tardaríamos unos 200 años al ritmo que vamos. Y ellos dan como una hoja de ruta de cómo sería lo que podemos hacer para tratar de igualar esta brecha, ¿no? Cuanto antes. Y dos de las cosas que decían que me llamó mucho la atención, una era las bajas paternales obligatorias e intransferibles, y por el otro lado, el tratar de no discriminar a las mujeres para que accedamos a puestos de trabajo nocturnos y subterráneos. Yo, la verdad, lo agradezco, o sea, no quiero trabajar en el metro y no quiero trabajar de noche. Lo que quiero es que se tenga como valor lo que implica el cuidar y que se tenga como valor
y como importancia a la hora de generar una hoja de ruta, qué es lo que necesitan las personas más vulnerables, en este caso los niños, las niñas, las personas con discapacidad, con dependencia y los abuelos y las abuelas, ¿no? Que terminan también abandonados. Y para poder saber qué es lo que necesitan estas personas y para poder saber de qué forma podemos entender por qué somos las mujeres las que cuidamos más, me parece que la pregunta más importante sería ¿de dónde viene la predisposición que tenemos las mujeres para habitar los cuerpos, habitar los cuidados y entender el propio cuerpo como territorio de interdependencia, que es el nombre de la charla? Para mí, el descubrimiento del cuerpo como territorio de interdependencia es algo que para las mujeres que hemos tenido la experiencia de una maternidad biológica surge prácticamente en el momento en donde nos enteramos que estamos embarazadas, ¿no? A medida que empiezan a aparecer estos cambios, entendemos, ¿no?, por primera vez que en nuestro cuerpo pasan cosas, que en nuestro cuerpo hay vida. Cuando somos niños o niñas, el cuerpo pasa a ser como, damos por hecho lo que somos. Estamos en fusión con nuestra madre, si hemos tenido suerte, o con la persona que nos cuida, y nosotros somos, no hace falta pensar el cuerpo como algo distinto. De hecho, pensamos que somos también parte de nuestra madre, que eso lo explicó ayer Rebeca súper bien, ¿no? Cuando llegamos a la adolescencia, o sea, cuando pasa un poquito esa etapa de esa fusión, lo que hacemos no es tanto habitar el cuerpo, porque es como somos, no hace falta reconocer esto, ¿no?, sino lo que hace falta es reconocer el territorio, que pasa a ser el entorno. Cuando llegamos a la adolescencia es al revés, o sea, intentamos asimilarnos al entorno, por eso muchas veces, principalmente las mujeres, seguimos los dictámenes de la moda, intentamos dar la talla según lo que nuestro grupo de amigas considera que es guay, ¿no? Y de pronto a muchas nos pasa que cuando llegamos al embarazo es como, hostia, esto no me lo había contado nadie. En mi cuerpo pasan cosas y mi cuerpo es un territorio y no tengo que estar pendiente de la mirada ajena, sino que lo que me intriga es cómo me sale un talón o siento el hipo de mi bebé o pues mira, me crecen las tetas. O sea, el cuerpo genera una vida que anteriormente muchas no nos habíamos dado cuenta que teníamos, ¿no? Entonces eso nos enseña a habitar el cuerpo. Entonces, la predisposición de dónde viene, de cuando ves que realmente tu existencia genera muchas cosas, está atravesada por la vida. Este vídeo lo hice cuando estaba embarazada de mi primer hijo y bueno, para mí en ese momento era alucinante poder registrar el cambio que iba pasando en mi cuerpo, sin imaginar todos los cambios que luego su maternidad iba a traer a otros niveles, no solo el cuerpo. Y en este caso, el cuerpo como territorio de interdependencia es fantástico cuando uno vive un embarazo desde el respeto, desde la conciencia, desde la elección de estar viviendo esa experiencia. Es respetado, se siente libre, ¿no? Si vivimos un embarazo de esta forma, pues es fantástico. El cuerpo es territorio de interdependencia y es muy claro, es una interdependencia entre la madre y el bebé, ¿no?, y entre el bebé y la madre. Sin embargo, en el momento en que el sistema médico nos empieza a ver como un problema y nos empieza a hacer sentir que tenemos que justificar todo lo que nos pasa, tenés que probar que no tenés diabetes gestacional, tenés que probar que no estás engordando demasiado, tenés que probar que tu bebé está creciendo sano, tenés que probar que tu bebé va a ponerse cabeza abajo en el momento en donde el médico quiere registrar que no va a ser un parto de nalgas, por ejemplo. O sea, tenés que probar que no tienes síndrome de Down, tenés que probar todo, ¿no? Entonces, en ese momento, el cuerpo ya deja de ser un territorio de interdependencia a nivel mamá y bebé y pasa a ser un campo de batalla, que es de lo que hablaba Barbara Kruger en los años 80, ¿no?, en su arte. O sea, ella no especifica todas estas cosas, pero para mí el embarazo visto como una enfermedad, como una patología y como algo que habría que poner una ventana para ver en qué momento falla, pues nos convierte, ya se carga lo que es el territorio de interdependencia para hacernos sentir que el cuerpo no es nuestro, ¿no?, que lo que nosotros sentimos o lo que nosotros vivimos carece de importancia. Esto también, o sea, al pasar por ahí, al pasar por el filtro del sistema, hace que se genere un nuevo territorio de interdependencia, que ya no pasa por ser el de la mamá y el bebé, sino también por el del cuerpo de la madre y el sistema, el Estado, el sistema médico, etc.
y luego más adelante la escuela, ¿no? Todos los cánones que nos da el sistema. Esta foto fue sacada durante las más de 24 horas de parto que duró el nacimiento de Neuquén, allá por el 99, y bueno, pasé por todo, ¿no? Desde la alegría de saber que ese día iban a nacer, hasta la desesperación de pensar que no iban a nacer nunca, el agotamiento, la incertidumbre, ¿no? Las ganas de tirar la toalla y decir, bueno, nos vamos todos a dormir y seguimos mañana, ¿no? Como las ganas de salir del cuerpo. Y bueno, el parto fue maravilloso, fue un parto extático, fue la mejor bienvenida que le pude haber dado. O sea, terminé de parir y era como, sentí el círculo de fuego, que es cuando la cabeza del bebé está saliendo. O sea, me sentía que podía subirme al Everest, ¿no? Que, fue impresionante. Sin embargo, cuando nos enteramos de su diagnóstico, que tiene un síndrome neurológico muy severo, que se llama lisencefalia, con síndrome de Lennox-Gastaut, que son un montón de convulsiones que no responden a fármacos, su esperanza de vida era de 2 años. En ese momento fue como, me tenía que callar la experiencia. En el 2008, desde El Parto es Nuestro, me invitaron a hacer un libro, bueno, un proyecto fotográfico que terminó en un libro que se llama Cesárea más allá de la herida, en donde fotografié unas 30 mujeres que habían pasado por la experiencia de cesárea, y lo que vi fue que la mayoría de las mujeres me contaban que cuando habían sufrido violencia obstétrica, cuando se les había separado de su bebé y no les explicaban por qué, cuando les habían quitado las gafas para hacerles la cesárea y por una miopía muy grande no habían podido ser las primeras en ver a su bebé, ¿no? Que cuando ellas trataban de quejarse de esto, ¿no? De decir, mira, es que esto está mal, esto que no le pase a ninguna otra mamá y todo. La respuesta del sistema y la respuesta de sus parejas muchas veces era, si el bebé está bien, no tienes de qué quejarte, ¿no? Ningunear las experiencias de las mujeres. En mi caso había sido exactamente lo contrario. Si el parto fue fantástico, pero el bebé producto está fallado, no tienes de qué vanagloriarte, ¿no? Ya algo habrás hecho, no habrás ido por parir en casa, habrás hecho drogas, tendrás SIDA. O sea, esto era el mensaje médico permanente, ¿no? La culpabilización. Sin embargo, bueno, para nosotros el nacimiento de Neuquén en el parto en casa, sin separación, sin patologizar su estado de salud, más allá de la diferencia. O sea, mi hijo seguía siendo mi hijo, le pongan el nombre que le pongan. O sea, antes de la lisencefalia, antes del síndrome, es Neuquén, ¿no? Y sin embargo, a pesar de que para nosotros esa fue la mejor bienvenida que le hemos podido dar, el haber decidido parir en casa, el haber decidido luego no vacunarlo, el haber decidido no medicalizar, no institucionalizar, hizo también que el cuerpo de nuevo pasara a ser un territorio, un campo de batalla en donde dependía también del sistema, ¿no? De tener que ir a defender lo que para mí era lo mejor que le podía estar dando a mi hijo. ¿Qué hace que el cuerpo se convierta en un campo de batalla? Lo que en medicina natural, si hay alguien que ha estudiado, no sé, naturopatía, homeopatía, medicina china, estas cosas raras, llamamos concomitantes, ¿no? Que son todas las cosas que están pasando para que tu cuerpo sea ideal a convertirse en un campo de batalla. Para convertirse en un campo de batalla, si sos migrante, pues ya tenés un concomitante, ¿no? Si el papá de Neuquén entró a Estados Unidos, Neuquén nació en Estados Unidos, el papá era refugiado cubano, a pesar de que le gusta el heavy metal, habla inglés súper bien como si fuese nativo y todo, su nombre es latino, en los papeles figura como latino, figura como cubano, y ya tenemos como un Google instalado en nuestra mente con conceptos que reflejamos a lo que todo esto implica, ¿no? Si tengo en Estados Unidos también tengo que llenar como latina, entonces ser latino ya implica que no vas a saber cuidar a tu hijo, que tus decisiones son inferiores porque no tenés educación suficiente, que no estás informado, ¿no? Que te gusta tener hijos. Claro, también fui madre joven, ese es otro concomitante. Entonces también como madre joven para Estados Unidos, porque tenía 25 años. Mis hermanas en Argentina a los 25 años ya tenían 3. Entonces, todo esto son concomitantes que hacen que estés en una situación de riesgo y de vulnerabilidad cuando estás llevando a tu hijo enfermo al hospital. Perdón que me pongo así, pero viene un poco con el tema de la charla anterior que lo he vivido en primera persona, ¿no? Y que no hace falta llegar con sangre al hospital para que te quiten a tu hijo. Llegas con un niño discapacitado que no camina, con una fractura espontánea,
y anda a contarle al médico cómo es que se fractura un niño que no camina, qué le has hecho, ¿no? Y esta culpabilización es permanente y la digo desde el privilegio de que cuando empiezo a hablar me puedo defender. Si yo hablara otro idioma, ¿vale? O si yo tuviera otro color de piel, si yo no pasara por blanca, todo esto sería muchísimo más difícil. Y lo veo. Y he acompañado mujeres cuando estoy intentando explicar que cuando tengo un niño que sale del quirófano, ¿vale? Que si la madre está pidiendo por favor que la dejen pasar, que la dejen pasar. Y lo puedo decir porque hablo este idioma, ¿vale? Pero la madre lo está pidiendo y no le entiende nadie. Y eso que ahora está el esfuerzo de que haya intérpretes, pero no están disponibles todo el tiempo. Y el niño que se despierta después de una operación solo se siente abandonado. Y por mucho que le pongan los dibujitos, espera ver la cara de su madre, no dibujitos. Entonces, quiero dejar en claro que para mí la violencia que ejercen los estados a través de servicios sociales en la relación de la quita de custodias, eso también es violencia. Eso también es violencia de género, porque muchas veces las que estamos ahí llegando a urgencias somos las madres, pero principalmente una violencia racista. Ser pobre, oponerte a un tratamiento médico, ser vegetariano, no institucionalizar y sobre todo ser migrante te pone en el punto de mira. Y acá lo vemos, ¿no? Por ejemplo, estas son las noticias que aparecen en el periódico y a mucha gente les parece muy normal, ¿no? Que plan para que no se escapen en el CAP maltratos infantiles poco visibles. Pero maltrato también es quitar las custodias. Y, por ejemplo, en el caso de ver una vagina destrozada, a Fatoumata Diaby y a Mamadou Touré los acusaron de una falsa ablación por ser negros y tener a su hija, que tenía 5 años, tenía una infección vaginal. Tenía la vagina destrozada, pero no era víctima de maltrato. ¿Qué pensaron? Que le habían hecho una ablación, ¿no? Estuvieron las niñas, las llevaron a un centro de menores, 9 días y la madre desesperada. Y la madre llevaban acá varios años viviendo en Sabadell. O sea, esto pasa, y esto no es lo raro, esto no es un caso, o sea, esto es lo que nos enteramos, pero la culpabilización está en cualquier hospital. A Valentina Nieto y Johnny Salazar le quitaron hijas porque ella era menor de edad. A Dalí le quitaron los hijos porque no tenía ni permiso de residencia ni dinero. Hay una violencia en los centros de inmigración, hay una violencia a las personas migrantes, ¿no? La mayoría del servicio doméstico son mujeres que tienen que trabajar en una economía sumergida, de la que el Estado es consciente, pero bueno, conviene, ¿no? Porque alguien tiene que cuidar y que cuiden las sudacas que lo hacen gratis y de paso son muy cariñosas con los niños, ¿no? Como encima tenés que ser muy cariñosa con los niños porque culturalmente ya sos muy cariñosa con los niños, ¿no? A María José Abeng le quitaron el hijo, se lo entregaron a una familia blanca en Valencia y tardó más de 4 años en recuperarlo. Al principio solo podía verlo, no sé si era cada semana, a los 6 meses ya la dejaban verlo cada mes y ya luego no lo dejaron ver. Esta madre quedó embarazada dentro de un centro tutelado. Esto también, ¿no? Los controles contra el maltrato infantil incluirán a embarazadas. La foto que aparece, una niña racializada, ¿no? Entonces es como que ya las embarazadas migrantes pueden ser maltratadoras, ¿no? Esto me lo encontré en las noticias ayer viniendo en el tren, o sea, la captura es de las 12, de las 13:10, ¿vale? Una jueza autoriza una cesárea para salvar a un feto de 7 meses que tenía el cordón obstruido pese a negarse la madre. ¿Qué genera un cordón obstruido? Falta de oxígeno. ¿Qué genera eso? Parálisis cerebral. ¿Cuánta ayuda tengo yo como madre de un niño que, aunque no tiene parálisis cerebral, entra de ese globo, ¿no? Nada, ¿vale? O sea, soy una de las 647 millones de mujeres que se dedica a los cuidados no remunerados. A partir de abril de este año, cotizo como cuidadora. ¿Cuánto cotizo? Cotizo a partir de abril, no desde los casi 20 años que llevo cuidando, ¿no? Y esto es mi caso, pero hay madres que hoy tienen 60 años y llevan 40 años cuidando y el Estado les va a reconocer a partir de abril de este año la cotización. Esto también es violencia. Cuando recibimos el diagnóstico de Neuquén, se nos dijo que su esperanza de vida era de aproximadamente 2 años, ¿no? Yo en ese momento pensaba que, bueno, yo trabajaba en un canal de televisión como voluntaria en Estados Unidos porque no tenía los papeles
y bueno, a la espera de que en algún momento me los dieran, pero claro, cuando recibí este diagnóstico dije, yo me quedo con mi niño, ¿no? Y claro, lo primero que te cae es empezar a hacerte las preguntas filosóficas más básicas, pero también más profundas que se ha hecho toda la historia de la humanidad. ¿Para qué vivimos? ¿Qué es una buena vida? ¿Qué vida merece ser vivida? ¿No? ¿Para qué existe el sufrimiento? Y mientras que nos estábamos preguntando todas estas cosas, en un momento nos cayó la ficha de que, vale, estaba muy bien indagar en uno mismo y en la vida y todo esto, pero que la realidad era que a nuestro hijo que estaba ahí le daba igual lo que nosotros pudiéramos estar pensando, que sus necesidades básicas eran las mismas que había tenido cuando estaba en el útero y las mismas que había tenido el día de su nacimiento, que estábamos todos felices, ¿no? Y sus necesidades básicas eran sentirse amado y seguir formando parte de nuestra familia. Pero también lo que es una realidad es que si bien eso fue lo esencial, también es lo más complejo, porque te das cuenta que en 20 años nadie, así como a nuestros otros hijos sí que los invitan a dormir, en 20 años nadie ha invitado a mi hijo más grande a dormir a casa, ¿no? Entonces es un compromiso, una decisión, algo que te transforma, pero a la vez es grande lo que llevas a cuesta, ¿no? Entonces, en el caso de esta mujer que se niega a que intervengan, que le hagan una cesárea para salvar a su niño, pues yo la entiendo, ¿no? Yo la entiendo. A la vez, cuando te dicen que tu hijo se va a morir porque es incompatible con la vida, ¿no? Que es una de las cosas que se dice, pues mira, tampoco es incompatible con la vida, es incompatible con la vida como la conocemos según el sistema capitalista en el que estamos. Pero mi hijo ha sido capaz de transformarme a mí, a su padre, este es mi padre, uno de mis hermanos, su papá, ¿no? Y ha tocado muchísimas vidas y entonces, ¿por qué no damos valor también a este tipo de experiencias, ¿no? ¿Por qué no contenemos este tipo de experiencias? ¿Por qué no vemos lo que tienen para enseñarnos este tipo de experiencias? Este es el nacimiento de Mila, de nuestra segunda hija, y bueno, habitar los cuidados para mí también es habitar el miedo. En nuestro caso, el miedo a decidir tener más hijos, qué pasaba. No tanto qué pasaba si se volvía a repetir la situación, que podía volver a pasar, sino también el miedo a cómo explicar a otro ser humano, en este caso a su hermana, qué es la enfermedad y qué es la posibilidad de la muerte, ¿no? Cómo le explicas a un niño pequeño qué es todo esto, ¿no? que para nosotros era tan duro. Y habitar el miedo también es habitar la responsabilidad. Y confiar que el territorio de interdependencia crece, ¿no? Que ese territorio se hace más rico, que genera nuevos lazos y que también hay mucho que aprender de eso. Cuando llegamos a vivir a Barcelona, Jorge, que hacía arte, hizo este mural. O sea, nuestro niño estaba muy, muy, muy enfermo y se suponía que se iba a morir porque realmente estaba muy, muy mal. Y un día salimos en familia y lo acompañamos y él hizo este retrato que, bueno, lo había llamado Cable a Tierra, era también parte de, aprovechando un cable que había en el lugar. Y era una imagen que habíamos tenido los dos en sueños, ¿no? Cada uno por su lado. Algunas veces nos despertábamos y decíamos, Dios mío, lo que soñé. Y a veces eran imágenes muy duras, ¿no? Como estar haciendo una cirugía en la cocina de casa para salvarlo, ¿no? O sea, entonces también hay como... Son realidades tan distintas cuando lo que sentís por dentro es el compromiso y el amor tan potente, y cuando desde fuera sentís el enjuiciamiento y el que no lo estás haciendo suficientemente bien, ¿no? Que hay alguien que sabe más. Cuando esa persona tendrá una bata blanca, pero no convive con lo que estás sintiendo, ¿no? O sea, no habita tu cuerpo. Y una de las cosas que se nos decía, por ejemplo, era cuando íbamos a algún terapeuta o así, era como, bueno, en términos rápidos, es como tu niño es un caso perdido, pues no va a hacer nada, vuelve a trabajar, incorpórate, tú tienes que seguir, eres joven, a ver cómo hay centros de día, hay centros que cuidan, pero claro, cuando tú tienes una fecha de caducidad que se puede morir en 2 años, en 18 meses, en 9, pues no te dan ganas de irte a trabajar, ¿no? Que yo no me quiero perder un minuto de la persona que amo. Entonces hay que entender eso también, de por qué somos las mujeres las que cuidamos.
no siempre es un sometimiento, a veces hay mucho poder en poder querer cuidar, hay mucho amor. Y así como transformó el camino de mi marido, que ahora hace unos murales impresionantes y empezó con ese retrato de Neuquén, pues a mí me había quedado con las ganas de poder compartir y explicar lo potente que había sido el parto de mi hijo, que bueno, no tenía ninguna foto, pero la vivencia había sido maravillosa. Entonces cuando quedé embarazada de Mila, pues quise hacerme estas fotos, lo tenía como un sueño, ¿no? Como una imagen que no me dejaba tranquila y bueno, decidí hacerlo. Estoy tardando mucho tiempo. ¿Qué hago? Tengo un pequeño corto sobre esto, pero se los voy a dejar que quien quiera lo busque. Está en mi web. Pero bueno, o sea, para mí es el poder transformador que tuvo Neuquén también ha sido parte de poder transformar y tocar a un montón de personas. O sea, ese vídeo lo han visto más de 1 millón de personas. Me han llegado mensajes de India, mensajes de Irán. Y digo, bueno, eso no hubiera pasado de no ser por la experiencia de haber tenido a mi primer hijo. Entonces, esa incompatibilidad o esa como, mira, como alguien fallado, ¿no? Como esa, pues es que no, es que ha tocado un montón de gente, porque todo lo que hago y todo lo que hace mi marido, que hace cosas que parece que no tiene límite, y justamente, o sea, es que te enseña a mover tus límites porque por él lo puedes hacer, ¿no? Perdón, ahí. Y esto, por ejemplo, también es parte de lo que yo creo que ha pasado, ¿no? A partir de esta foto. Esta es una captura de pantalla que yo hice en el año 2013 poniendo en Google la palabra el nacimiento. ¿Vale? Esta era la visión que como hacía el Google que tenemos instalado en la cabeza, pero que lo podemos hacer una captura de pantalla a partir de Internet. Las imágenes del nacimiento son imágenes asépticas, imágenes infantilizadas, imágenes donde la mujer es virginal, ¿no? Y mi experiencia había sido completamente distinta. Yo no me parezco a la Virgen María. O sea, si me tengo que parecer a alguien, compárame con Lucy, ¿no? Con esa primer humanoide que podía parir sola, que podía parir en el medio de la sabana, que sabía qué hacer con su hijo y que tenía el poder y que encima sonríe, ¿no? Que es un acto de gozo, de placer, no de sufrimiento. Bueno, a medida que fueron creciendo los niños y se fueron sumando, nos dábamos cuenta que no había nada que explicar, que ese miedo que habíamos tenido en el embarazo que era ridículo, porque los niños y las niñas cuando conviven con la diferencia, pues eso es lo normal y no hay que explicar la enfermedad. La enfermedad es una cosa más que puede pasar en la vida, ¿no? Y también me daba cuenta la importancia de lo que estábamos haciendo, porque el hecho de que nuestra niña, de que Mila pudiera saber lo que era una crisis convulsiva, no es algo que solamente tendría que saber mi niña o los hermanos y las hermanas o los padres de alguien que tiene epilepsia, o sea, es que eso lo tendríamos que saber todos. Estas cosas son las que nos tendrían que enseñar en la escuela. Cómo contener a una persona con Alzheimer, cómo ayudar a alguien que tiene incontinencia, ¿no? Cómo socorrer, cómo cuidar, eso es lo que tendríamos que aprender en cada sitio, no tendrían que estar relegados a un centro, ¿no? Esto es la vida, ¿no? Y luego también que más allá de que el valor que nosotros le podíamos dar a los cuidados y cómo sepamos o no sepamos transmitirlos, el valor que le damos a las personas que tienen dependencia o la desvalorización que le damos a las personas que tienen dependencia es algo que los niños y las niñas aprenden. Y que normalmente lo aprenden mal, porque cuando un niño o una niña son pequeñitos, no tienen ningún prejuicio, y si ven a una persona en silla de ruedas, querrán subirse, querrán acompañar, querrán empujar la silla. O sea, esto lo pidió el bebé, se subía encima de su hermano, ¿no? Y normalmente somos los adultos o las adultas quienes decimos, ay, no, que está dormidito, ay, no molestes, ¿no? Entonces las trabas y los prejuicios los ponemos nosotros. Pero si hay amor, un niño, al contrario, las sillas de ruedas le parecen súper guay, ¿no? La motivación para compartir estas imágenes, que son como las más domésticas, por un lado es para confrontar cosas muy hirientes que nos dijeron
desde el sistema médico, ¿no? Una de las primeras cosas que se nos dijo era que Neuquén era incompatible con la vida, por eso iba a vivir tan poco. Otra cosa que se nos dijo cuando fuimos a un especialista es que seguro que no va a Harvard, como si la importancia de la vida fuera ir a Harvard, y mientras que en realidad lo lindo hubiera sido que nos digan, vuestro hijo va a ir a cualquier sitio donde ustedes lo lleven, que de hecho eso es lo que ha sido, porque ha viajado con nosotros para todos lados, ¿no? Y bueno, un poco también como que lo importante no es el destino a donde vamos con nuestro hijo, sino el trayecto compartido. Y otra de las cosas que se nos dijo es que estos niños necesitan rutina, porque muchas veces a los especialistas les gusta decir que saben y que tienen un estándar de estos niños, como si estuviéramos hablando de una planta a la que hay que regar 2 días a la semana o ponerla poquito al sol o ponerla afuera, ¿no? Estos niños, estas niñas, estos abuelos, estas abuelas necesitan lo que necesitan y solo vamos a saber lo que necesitan si convivimos, prestamos atención e interactuamos con ellas y ellos, ¿no? ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es el parámetro para saber qué es lo que disfrutan? Bueno, un poco eso, el ejercicio de la empatía, de ponerme en su piel. Si yo estuviera ahí, ¿qué quisiera hacer? Pues probablemente lo mismo que hacen sus hermanos. E integrar no es dar un paseo por la ciudad de la semana de Navidad para ver cómo van caminando e integrándose las personas con discapacidad. Integrar es que puedan ocupar todos los espacios, e integrar no es tampoco que los discapacitados puedan ocupar todos los espacios, no, sino que nosotros podamos integrarnos a la vida de la persona con discapacidad, hacer el camino inverso, porque nunca empoderamos a un negro, o sea, nunca empoderamos a un blanco, ¿no? Siempre el empoderamiento va desde el poder al que ya asumimos que tiene menos poder. Entonces ya desde ese planteamiento, desde el lenguaje, no hay una situación de igualdad y de reconocimiento de la experiencia del otro tan importante como la mía, ¿no? Y bueno, integrar a todo nivel. O sea, cuando vas en metro a veces parece que la vida es solo para las personas de entre 20 y 60 años que pueden trabajar. Los niños quedan aparcadísimos en las escuelas, las personas mayores quedan aparcadísimas en los asilos. ¿Cómo cambiamos eso? Para mí ese es el gran desafío. Yo no me quejo, o sea, yo no siento que me tengan que pagar por amar. No, sinceramente me parece justamente un concepto súper capitalista, ¿no? Si yo tengo que cobrar por hacer algo que amo, lo que sí me parece es que necesito valoración y necesito sobre todo apoyo, sobre todo apoyo. Y esto, ¿no? También, más que decidir qué es lo que otra persona puede o no puede hacer, tendríamos que preguntarnos qué es lo que hacemos nosotros para que los demás puedan hacer más. O sea, esto es en una calle de Argentina. Salir a dar un paseo en Argentina es imposible. Y aquí también, y en Argentina porque las veredas están rotas, aquí porque muchas veces aparcan las motos, aparcan los coches, aparcan justo donde están las subiditas para poder ir con la silla, ¿no? Entonces mi hijo dentro de todo es delgadito y puedo, pero si estuviera llevando un abuelo que pesa 80 kilos, ¿cómo hago? ¿No? Voy a ir un poquito rapidito, pero bueno, o sea, es esto, o sea, que los niños, las niñas les gusta jugar juntos, compartir disfrutes. Y a veces también se han vuelto a lo largo de los años, muchas veces me sacan cosas que son como representantes, los mejores representantes de su hermano. Yo soy bastante estricta con el tema de los dulces, por ejemplo, pero a veces eran los hermanos que decían, no, pero Neuquén también quiere comer un chupa chups, ¿no? Y bueno, se lo daban y a veces me los encontraba dándoles cosas que yo jamás le daría, pero digo, bueno, también está bien, ¿no? Y luego la otra cosa también, y esto me sigue pasando, encontrarlos acostados con su hermano, incluso ahora que el pequeño tiene casi 11, muchas veces se le mete en la cama. Y una vez, por ejemplo, yo tuve cuando era pequeña, cuando mi niña era pequeña, cuando Mila tendría 4 años, así en un momento le dije, porque ella lo estaba cuidando a Neuquén, y le dije algo así muy absurdo, pero bueno, vengo también de esta escuela, ¿no? Soy parte de esta sociedad. Le digo, ay, qué suerte que tiene Neuquén de tenerte como hermana. Y ella me miró como ofendida y dice, qué suerte tengo yo de tenerlo a él. Y digo, claro, ¿no? Pero esto, ¿cómo nos cuesta, no? ¿Cómo nos cuesta verlo? Y luego integrar quiere decir todo. Integrar
no solamente la fiesta, sino integrar las visitas a los hospitales, dejar que los niños se aburran, ¿no? Que aprendan la paciencia, que aprendan a acompañar, porque si queremos enseñar cuidados, el cuidado también es esto. A veces es aburrido esperar en una sala de espera, pero es parte de lo que toca y es parte de lo que uno hace con amor. Y cuando le das el giro, siempre encontrás algo súper divertido para hacer, desde jugar a la rayuela en las baldosas del hospital, a hablar con las enfermeras, a preguntar cuál es el trabajo, ¿no? Pero si no los conectamos con este mundo, pues no lo aprenderán hasta que les toque. Y cuando les toque, tendrán miedo y no lo querrán ejercer, no querrán ejercer los cuidados, porque es una carga. Y compartir también las celebraciones, ¿no? Que puedan ser parte de todo un proceso, del por qué hacemos las cosas, para qué hacemos las cosas y qué placer nos aportan las cosas que hacemos, porque si no, no tiene sentido, si no es divertido. Y claro que siento que en estos años hemos sido mucho menos productivos que otras personas si no hubiéramos estado cuidando, pero creo que la intensidad de lo que genera el trabajo que hacemos, ¿no? De que la gente pueda ver que, que acá hay un valor, tampoco podría transmitirlo si no lo hubiéramos vivido, ¿no? Si no nos lo hubiera enseñado Neuquén. Hace un año más o menos, Esther Ramírez, que es una psicóloga perinatal que forma parte del Instituto Europeo de Psicología Perinatal, hizo una charla en donde ella estaba hablando del puerperio, ¿no? Entonces, la charla era fascinante, pero en un momento, claro, a mí me cae la cuenta que todo lo que ella contaba de lo que era el puerperio, que se supone que son los 40 días después de que nace tu hija, o sea, los 40 días después del parto, a mí me seguía pasando con Neuquén, que va a cumplir 20, ¿no? Y es, claro, la fusión para entender sus necesidades. Él no habla, no se comunica, no te puede decir lo que le duele. Entonces, esa fusión que ahora que tengo yo, que tiene su padre y que ahora tienen también sus hermanos, forma parte de la convivencia. Y si no tenés ese contacto prácticamente permanente, o sea, si yo me fuera a trabajar, pues probablemente no sabría entender cuándo le duele algo o qué le duele, porque no te lo puede contar, ¿no? Otra cosa que tiene que ver con el puerperio es que nunca salen de nuestra esfera emocional. Yo puedo estar durmiendo, pero siempre tengo como una oreja atenta y escucho una convulsión, aunque sea mínima, aunque no haga ruido. O sea, me despierto y lo veo que está convulsionando. O sea, entonces, es lo mismo que te pasa con un bebé, que apenas tenés el bebé, pues te despertás un montón de veces a ver si está vivo, ¿no? Si respira. Yo me acuerdo que les ponía el dedo acá a ver si sentía el aliento. Pues eso te sigue pasando con una persona ya adulta, en dependencia, ¿no? Yo saqué esta foto cuando Neuquén cumplió 15 años y de alguna forma quería así celebrar su vida y su camino desde el día que había nacido, que habíamos estampado las huellas plantares y bueno, luego las enmarcamos y todo, y hacer como una celebración de ese camino que ha hecho y que nos ha hecho hacer, aún sin haber nunca dado un paso, ¿no? Sin embargo, sinceramente, cuando había sacado la foto, la idea era que iba a hacer esta foto y luego le iba a enmarcar y le iba como a poner las dos fotos, ¿no? Pero cuando la vi, digo, yo quiero que esto también forme parte de mi trabajo artístico, porque cuando miro muchas veces el arte, la representación de la discapacidad en el arte, no sé si hay gente que está vinculada al arte o que conoce de fotografía, pero hay, por ejemplo, el trabajo de Meriel Almarc. Bueno, está acá Carmen Benedito, que sí. Así que Meriel Almarc o Diane Arbus, por ejemplo, Mónica también, ¿no? Son dos fotógrafas que han trabajado la discapacidad, pero normalmente la muestran como el freak show, ¿no? Como, de hecho, Diane Arbus, una de las cosas que decía es como a mí la discapacidad me parece guay, como me parece como... me gusta fotografiarla, pero no me gustaría tener que darle un beso a una persona con discapacidad y no me gustaría que mi hijo se viera así. Entonces, bueno, para mí era importante decir, a mí me gusta cómo se ve mi hijo y le puedo dar un beso y mi mirada no sale de un punto de vista voyerístico o de explotación, sino del respeto por un camino al que acompaño y que honro, ¿no? Y bueno, una de las cosas que me pasa también es que, por ejemplo, yo con el mensaje feminista de la huelga de cuidados, pues soy muy crítica porque yo no me puedo sumar a una huelga de cuidados, porque a mí que me digan que me sume una huelga de cuidados es como que me digan que me sume una huelga de desamor, o sea, que haga una huelga de amor
o que haga una huelga de respirar, pues es que es algo que yo soy esto es mi día a día. Y no pasa por buscar la igualdad y llevar a mi hijo y ponerlo como si fuese una consigna en donde dejo la chaqueta o el bolso para que me lo cuide el hombre de turno y así mira qué guay somos todos. Porque la necesidad de mi hijo no es que lo cuide cualquiera, es que lo cuide alguien que está en fusión con él y que va a saber si le duele algo, si está teniendo una fractura, si está teniendo una convulsión y cómo atenderlo. Entonces, no podemos dejar que las reivindicaciones del feminismo o de ninguna otra cosa, de ningún otro movimiento, sean más fuertes que el último eslabón de la cadena, ¿no? O sea, si los más vulnerables siguen estando vulnerables, no estamos haciendo las cosas bien. Esta es una de las pocas fotos, porque la mayoría de mi trabajo artístico está pautado, ¿no? Yo no hago fotografía documental. Esta es la única foto en la que yo los vi jugando por la ventana y salí corriendo a agarrar la cámara, porque lo hicieron ellos. O sea, esto para mí era integrar, ¿vale? Y lo que me parece importante también es como tratar de contar que, bueno, como que a veces sentimos, ¿no? que queremos llegar a un estado de felicidad como si eso fuese una meta. Y cuando pasan cosas así, que ves una imagen y decís, esto es perfecto, perfecto como está, ¿no? Como no hay una meta, no hay, es lo que es maravilloso, ¿no? Y que eso es la felicidad, como que no podemos buscar a veces otras cosas que lo que la vida nos pone delante, que si lo sabemos ver puede ser absolutamente fantástico, ¿no? Esta es una serie que hice en base a la maternidad, en donde representé las 4 experiencias de maternidad que tengo, la maternidad con Neuquén, haciendo una referencia a la piedad, la maternidad con Mila, que en ese momento era preadolescente, ahora ya es una adolescente hecha y derecha, luego una pérdida gestacional tardía y por último Simbiosis, que bueno, a ver, ya les contaré un poquito de cada una. La llamo las 4 estaciones. Y bueno, para mí esta fotografía con Neuquén, que se llama La Anunciación, y es evidentemente una referencia a la Pietà de Michelangelo, para mí retrata el amor incondicional, ¿no? Ese amor que es capaz de fortalecerte, inspirarte y a la vez te devasta, te deja en los huesos. Y lo que me gusta contar con esta foto es que a veces en nuestra sociedad exitista que siempre busca lo mejor de lo mejor, a veces ese embrión libre de fallos que muchas mujeres pueden tratar de implantarse porque es el que asegura esa felicidad futura, puede ser un adolescente tetrapléjico que tiene un accidente y queda así, ¿no? Que queda de la misma forma. Entonces, más que tratar de buscar las certezas, lo que tendríamos que hacer es preguntarnos si estamos capacitados a amar, con todo lo que trae. Esta foto también, una de las cosas que me gusta mencionar es que a veces se generan discursos un poco como de moda, ¿no? Y se dice que frases como, por ejemplo, hay que salir de tu zona de confort. Para las familias que no tenemos una zona de confort, que te digan eso es como darte una bofetada, porque si tenés una zona de confort, en realidad lo que estás teniendo es un privilegio, ponerlo al servicio, ¿no? No hace falta irte a India o irte a hacer un viaje para salir de tu zona de confort, pues a veces es, mira, ofrecerle a la persona que tenés en tu mismo edificio, mira, si necesitas darte una ducha, por ahí me puedo quedar a cuidar a tu peque. Con esta imagen es una referencia evidentemente a Caperucita y habla de la madre lobo que puede defender a su cría ferozmente, pero también la madre lobo que es capaz de infundir sus propios miedos a la hija, ¿no? Con esto de por tu propio bien. Y esto es una imagen que, bueno, a mí me viene mucho como referencia al sistema. Cuánta violencia estamos ejerciendo en nuestras niñas y niños obligándolos a estar en el sistema escolar. Y bueno, dejándolos ahí por horas y horas, haciéndolos sentir que se están preparando para la vida, como si lo que están viviendo no fuese vida, ¿no? Como que si esto les toca el día que terminen algo, entonces ahí empiezan a vivir, cuando el aporte de los niños y de las niñas a la sociedad es impresionantemente maravilloso y nos los estamos cargando, ¿no? Este es a sentir, y bueno, también habla es sobre la pérdida gestacional tardía, corresponde a la primavera y es un poco respetar el ciclo de la vida, que a veces la vida sabe más que nosotros, y poder
aceptar eso, ¿no? Que a veces lo que se va, pues es lo que se tenía que ir y lo que viene vendrá, si es que viene y si es que es para nosotros. Que a veces estamos como lo que yo quiero y yo voy a lograr, y bueno, por ahí hay una experiencia que a mí no me toca y me tocará otra, ¿no? Tener la humildad. Y este simbiosis, que bueno, no habla tanto de la madre como superhéroe o de los hijos como superhijos, sino que el superpoder reside realmente en la relación, ¿no? Somos seres completos que nos volvemos superpoderosos cuando conectamos. Y esto pasa en el caso de una madre y un hijo, pero pasa en realidad en cualquier relación. Cuando hay conexión, pues ahí echamos chispas, ¿no? Ahí nos crecemos. Esta es una imagen que saqué un día saliendo de quirófano, porque no me animé, porque no la conocía a Silvia y no le podía preguntar a ver si podía fotografiar a los gitanos y cómo les podía preguntar, y me dio mucha vergüenza, pero viví algo súper bonito, que fue que, claro, mi marido había estado antes, o sea, hacíamos un poco turnos porque los niños tenían actividades y habían sido como muchos días de haber estado en el hospital y fue como, mira, llévalos, yo me quedo. Yo me quedo, quiere decir yo sola me quedo esperando un resultado de un niño que entró a quirófano, que no sé si va a salir bien o no de la anestesia, porque no sabemos cómo reacciona la anestesia y todo. Todo esto me lo vivo, me lo como, me lo guiso yo solita, ¿no? Al lado mío había una familia gitana, que yo ahí en la sala de espera contaba unas 19 personas, iban llegando, el personal del hospital estaba fastidiado. Luego, claro, me escribe una amiga gitana de Argentina y me dice, para que hubiera ahí 19 personas, seguramente había muchísimos más que lo hicieron posible, el que prestó el coche, el que dio dinero, ¿no? Y digo, qué mal lo hemos hecho nosotros, porque yo tenía por WhatsApp, tenía un montón de mensajes de gente que decía, si necesitas algo, dímelo. Pero cuando estás mal, no puedes decir nada, yo no puedo hablar, yo me largo a llorar cuando estoy mal, no puedo pedir, ¿no? Es como, entonces digo, es que tendríamos que estar acá en grupo, porque si necesito algo no tengo ni que decirlo, tengo un grupo que me va a traer un café, que me va a dar un abrazo, que me va a contar un chiste, ¿no? Esa es la experiencia de la vida que ya no tenemos. Bueno, con esto también aprovecho de decir algo que dije antes, ¿no? El tema de la cotización esta que se nos está dando a las mujeres cuidadoras a partir de abril y que se ha enfocado en las mujeres cuidadoras de personas con total dependencia. Surgió un movimiento que de alguna forma equiparaba el cuidado en dependencia con los cuidados de maternidad. Yo abogo por una maternidad cuidada, consciente, acompañada y todo. O sea, los reclamos que pueden hacer desde el feminismo las madres los comparto, los amparo, forma parte de mi obra artística y todo. Lo que no comparto es que se puede equiparar cuidar a un bebé neurotípico que cuidar a una persona con dependencia. No es lo mismo. No es lo mismo a nivel emocional, no es la misma demanda a lo largo de los años. Es un bebé, empieza a caminar y pues nada, a los 4 o 5 años ya no tienes ni que levantarlo. Una persona que no camina, que es totalmente dependiente, es que el desgaste físico también es grande, ¿no? Entonces, no podemos de nuevo igualar los reclamos, porque no es lo mismo. Y lo que estamos ganando en este momento las mujeres que cuidamos a personas con total dependencia es mínimo. Ya les digo, llevo 20 años cuidando y solamente se supone que cotizo desde abril, ¿vale? Porque no es retroactivo. Y bueno, agregar que para las madres y padres que cuidamos a hijos con total dependencia, lo que suele pesar realmente no es la discapacidad de nuestros hijos, ni siquiera las convulsiones, ni siquiera no dormir, ¿no? Lo que suele pesar más es la falta de empatía de la sociedad. O sea, cuando se quiere equiparar y es de nuevo negar el valor que hay en esto. Es como que no se ve, como no te toca, no se ve, ¿no? Y bueno, en cuidar hay muchas cosas, porque hay también momentos de paz, momentos de belleza, momentos de alegría, momentos en donde como te cambian las prioridades, le das valor y te alegras por cosas mínimas, que por ahí otra persona necesita comprarse algo, o no sé, que le aumenten el sueldo, o qué sé yo, por ahí, como padre de un niña dependiente, a veces la alegría es que hizo caca solo, o sea, lo digo de verdad, ¿eh? O sea, que no hay que hacerle masajes o que no hay que salir a comprar un supositorio, o sea, la alegría es que pasa por otro lado, o que no te escupió, mira, que justo tengo poco tiempo, hoy no me escupió, mira qué bien, hoy no me escupió. En los últimos 2 proyectos que he hecho,
Este se llama Cover Up, este se llama Cover Up, en donde, bueno, estampé un montón de tetas en tela e hice distintos tapamaternidades, ¿no? que lamentablemente son productos que existen en el mercado. Yo los hago como una parodia, pero existen. Y bueno, por un lado, como forman parte de la maternidad y como se ve un poco, ridiculizo un poco para lo que sirven, porque en realidad sirven para tapar la vida, sirven para tapar a los niños, sirven para tapar la teta, sirven para tapar la leche, sirven para, como me sale la palabra inmunizar, pero no es inmunizar, pero bueno, es como, sí, como hacer más pulcro, limpio y aséptico el entorno donde se manifiesta la crianza. Cuando la crianza es pujante, es espontánea, está llena de olor, bueno, de todo, ¿no? De vida. Pero esto mismo lo podría estar presentando, o sea, con situaciones, por ejemplo, de personas con dependencia o con abuelos, que hay sitios que no son bienvenidos, ¿no? Porque no sea cosa que hablen o no sea cosa que griten. Bueno, me parece muy importante eso de tratar como de quitarle el velo a la maternidad y a los cuidados, ¿no? Y luego este otro proyecto se llama Mama Mother's Milk y lo inicié en octubre del año pasado a partir de un tuit que hizo Pedro Sánchez, el presidente del Estado español, en donde él en el tuit decía que España se perdía del talento de las mujeres cuando se convertían en madres, ¿no? Y para mí es como, ¿cómo puede ser? Porque claro, es como hay un valor extra, hay un talento extra en ser profesional y generar tus recursos y contribuir al Estado. Mientras que, por ejemplo, esta familia tuvo mellizos que estuvieron 6 meses internados en el hospital porque nacieron prematuros, con muy poco peso, bueno, un montón de condiciones asociadas, ¿no? Y digo, pues, ¿no es eso también un superpoder? O el superpoder de las mamás migrantes que están haciendo el trabajo de cuidar muchas veces, que es el trabajo que pesa, que es una carga familiar y le toca hacerlo a otra, ¿no? O cómo podemos pretender que una mamá que ha pasado por una pérdida gestacional inmediatamente vuelva a poner su talento al servicio de España. Como que, bueno, que son experiencias que para decir algo así me parecen totalmente invisibilizadas, ¿no? La realidad de las madres en duelo. Y luego también el no reconocer el superpoder de la teta, que a mí que me salga leche de las tetas y que sea capaz de criar 3 hijos, haber amamantado a 3 hijos y que hayan crecido sin necesidad de vacunas y que no hayan tenido ninguna enfermedad y que nunca hayan tenido que estar hospitalizados, menos Neuquén por sus fracturas, ¿no? Pero que un niño que tenía un pronóstico de 2 años esté por cumplir 20 y no esté tomando medicación, pues mira, yo considero que ahí en la teta había un superpoder, porque no lo reconoce Pedro Sánchez como un talento, ¿no? Le ha ahorrado mucho al Estado español en sanidad. Y bueno, con esto ahora sí que termino, ¿no? El tener en cuenta que los talentos pueden transmutar, que cada experiencia de maternidad nos puede cambiar a nosotras y a los papás si están ahí dispuestos a acompañar, que ese cambio de prioridades, ese cambio de intereses muchas veces es radicalmente anticapitalista, porque pones el valor justamente en la relación, en esas relaciones superpoderosas de las que hablaba antes, ¿no? Y bueno, luego, no sé, si por ahí plantearles así unas 3 preguntas ¿cuáles creen que son las necesidades más básicas de las personas totalmente dependientes? En esto entran los bebés, pero también las personas con discapacidad, las personas mayores. ¿Cuál sería el aporte más efectivo que podemos realizar hoy
que está en nuestras manos cambiar para el bienestar de las personas que necesitan cuidados y también para los cuidadores, porque el índice de depresión en personas cuidadoras es altísimo. Y si se dice que un autónomo no puede enfermarse, un cuidador, una cuidadora menos. ¿Y cuánto somos capaces de valorar a aquellas personas que nos han ofrecido o nos ofrecen cuidados? Y en eso entra, ayer me dijeron que acá les dicen las salus, las nanas, ¿no? Las personas que hacen el trabajo doméstico, las madres, las abuelas, las enfermeras, ¿no? Como las personas que hacen el trabajo que nadie quiere, ¿cómo las valoramos al día a día? ¿Cuánto las tenemos en cuenta? Y con eso ya creo que, a ver, sí, creo que ya con eso termino, así que